¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí, poder compartir con ustedes dos temas absolutamente apasionantes e importantes en la medicina interna en general y en la cardiología en particular. Bueno, cuando me escribieron para poder dar el tema, yo me puse muy feliz. Dije, wow, crisis hipertensiva, Zika. Les voy a enseñar qué laboratorios son los que se tienen que tomar, cuál es la interpretación del electrocardiograma, cómo vamos a pasar los vasodilatadores y antihipertensivos por vía endovenosa con bomba en infusión. Y luego me acordé que era para la inducción del serums. Y dije, no hay nada de eso en la posta. Más allá de el captopril vía oral, que no tiene ningún sustento científico para darlo en crisis hipertensivas. Entonces dije, bueno, entonces les enseñaré a llenar la FUA 056 y la hoja de referencia para que no se les rechacen. Entonces dije, no, pero tengo que encontrar un punto medio entre, como dice Melissa, mi amiga de la facultad, de toda la carrera, hacer algo, ¿no? Porque no podemos no hacer nada. Entonces dije, voy a empezar por lo más importante. ¿Cuál es la definición de hipertensión arterial? Un paciente es hipertenso cuando tiene una presión arterial sistólica mayor a 140 o una presión arterial diastólica mayor a 90. Siempre va a haber un fastidioso en el auditorio que diga, doctor, pero según el American College of Cardiology, en su guía del año pasado, la definición es de 130/80. Sí, es cierto, la ACC maneja ese punto de corte, pero no ha tenido la difusión ni el sustento científico adecuado para hacerla la definición global. El cuadro que ustedes ven ahí es la definición de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y que también obviamente está avalada por la Sociedad Europea de Cardiología y de Nefrología, que es también la que usamos aquí en el Perú y que me tomé el tiempo de revisar. La última guía, la última norma técnica, que es lo que les va a guiar a ustedes, es la misma definición. Así que en territorio peruano, esta es la definición de hipertensión arterial. Y cuando hablemos de hipertensión arterial grado 1, nos estamos refiriendo a este paciente en 140/90 o más. Cuando hablemos de hipertensión grado 2, es un paciente que tiene 160/100, más de 160/100. Y cuando hablemos de hipertensión grado 3, es mayor de 180/110. Entonces, estos son valores que todos debemos manejar. Alguna vez me dijeron también, pero no hay ninguna implicancia en saber grado 2. Pues sí, sí la hay, sobre todo en pacientes que sean mayores de 60 años y mayores de 80 años. Vamos a hacer la diferencia entre la hipertensión de grado 1 y grado 2 para el manejo. Entonces, ¿por qué, doctor, está empezando con esto básico si su tema es crisis hipertensiva? ¿Por qué? Porque la mejor manera de tratar la crisis hipertensiva en el serums es previniéndola. Lo mejor que pueden hacer ustedes como médicos serums es prevenir la crisis hipertensiva. Y esa es su gran tarea en el primer nivel de atención, para que el paciente no llegue al hospital con derrame cerebral, coloquialmente dicho, enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal aguda, porque son casos en donde sí o sí se tienen que manejar en un hospital. Muy bien, entonces, ¿cómo debo hacer el diagnóstico de hipertensión arterial? El diagnóstico de hipertensión arterial requiere de mínimo 2 tomas de presión arterial, separadas por lo menos entre 2 semanas a 4 semanas, siempre y cuando la hipertensión haya sido de grado 1. Si la hipertensión es de grado 3, con una sola toma basta, no nos vamos a hacer problemas. ¿Y cómo debe ser la toma en el diagnóstico? En un bracito
y ya le digo, señor, usted es hipertenso y va a tomar losartán para toda la vida. No, tiene que ser en ambos brazos, tiene que medirse consistentemente. Si hay una diferencia de más de 15 a 20 milímetros de mercurio, pues esto nos va a indicar que hay presencia de enfermedad arterial periférica, que es un marcador de riesgo de hipertensión arterial. ¿Y qué toma de presión voy a tomar como la diagnóstica? La mayor de ambos brazos, y esa va a ser su PEA. Doctor, ¿por qué me enseña a tomar la presión arterial si yo ya soy médico? Bueno, en los estudios realizados en los Estados Unidos, ni el 20% de los residentes sabía tomar bien la presión. Entonces, ¿cómo se debe tomar la presión? El paciente debe estar tranquilo, debe estar sentado, debe haber descansado, según la guía, por lo menos 5 minutos. ¿Qué es lo que dice la experiencia? Por lo menos 15 a 20 minutos de reposo. No debe haber consumido café, no debe haber consumido alimentos, no debe haber hecho ejercicio en los últimos 30 minutos, según la guía. Según la experiencia, por lo menos 1 hora es lo necesario. Evidentemente no haber fumado. Debemos usar dispositivos validados. Si van a llevar su esfigmomanómetro, que esté en buenas condiciones. En la posta donde estén probablemente haya los digitales. Entonces, esos también hay que revisar que estén bien calibrados. Entonces, el brazo tiene que estar apoyado sobre la mesa, el CAF debe de estar a la altura del corazón, por lo menos 1 a 2 centímetros por encima de la flexura del codo. No deben hacer que la campana del estetoscopio se apriete contra el esfigmomanómetro porque eso aumenta la toma de la medida. Tiene que la campana estar directamente sobre la arteria braquial, no con ninguno de estos elementos. Y debe de tomarse la medida en ambos brazos. Según la guía dice 3 veces. A veces, si ustedes quieren hacer un diagnóstico preciso y definitivo, pues tómense su tiempo con el paciente, porque tal vez va a ser el único momento en su carrera en donde van a tener tiempo para hacer esa medida. La carga de pacientes que van a tener en el SERUMS va a ser menor a la que van a tener luego en la residencia y menos luego cuando sean asistentes de sus respectivas especialidades. Muy bien. Entonces, si no tengo nada, si no tengo laboratorios, si no tengo electrocardiograma, ¿qué es en lo que me voy a apoyar fuertemente en mis SERUMS? En la clínica. Yo aquí les estoy entregando un poco de lo que he podido sistematizar como cardiólogo para evaluar a mis pacientes. Bueno, yo tengo que evaluar pacientes en 10 minutos, 15 minutos, porque lamentablemente pues, el sistema de salud nos exige eso. Pero esta es una forma rápida en donde las cosas más importantes no se nos escapen. Siempre debo de preguntar sobre factores de riesgo. Está en la guía. Nunca se olviden de preguntar. ¿Usted fuma? ¿Usted consume alcohol? ¿En qué trabaja? Si el trabajo es de alta demanda de estrés o si lo hace propenso a una vida sedentaria. Señor, ¿cómo están sus funciones biológicas? ¿Está durmiendo bien? ¿Está comiendo y está tomando líquidos normalmente? ¿Por qué? Porque si el paciente no duerme bien, ya estoy pensando en que la presión arterial se puede elevar porque no está teniendo un sueño adecuado o porque también, en caso de los que son gorditos como yo, pueden tener apnea obstructiva del sueño. Y eso será un factor que haga que el control de su presión arterial no sea fácil.
Ahora, ¿vamos a hacer eso y lo único que voy a hacer en mi hojita es poner check o X? No. No somos una maquinita para poner check o X. Lo que tengo que preguntar es, si fuma, ¿desde cuándo? ¿Cuántos cigarrillos? Si consume alcohol, ¿qué tipo de alcohol? ¿Con cuánta frecuencia? Y lo mismo cuando pregunte sobre antecedentes. ¿Es usted ya hipertenso? ¿Tiene usted diabetes? Estas son las 6 enfermedades que ustedes siempre deben de preguntar en todo paciente hipertenso. ¿Desde cuándo es hipertenso? ¿Es usted diabético? ¿Tiene enfermedad renal? ¿Ha tenido infarto agudo de miocardio? ¿Ha tenido enfermedad cerebrovascular? ¿Le han dicho alguna vez que tiene insuficiencia cardíaca? Si se dan cuenta, no tengo la necesidad ni de leer mi diapositiva porque es algo que está en mi mente. Ustedes también deben de tenerlo en su mente cuando hagan su anamnesis de todo paciente hipertenso. Y les voy avisando para los que se están durmiendo. Ustedes van a ser los responsables de la estrategia de daños no transmisibles. Van a ser responsables de los pacientes con hipertensión y con diabetes. Entonces, si quieren poner su granito de arena para estos pacientes con hipertensión, no hagan infarto, insuficiencia cardíaca, tienen que evaluarlos como si ustedes fueran cardiólogos. Así. Entonces, ¿qué signos y síntomas debo preguntar? ¿Tiene usted dolor de pecho? ¿Tiene usted falta de aire? ¿Alguna vez se ha desmayado? ¿Se le han hinchado los pies? ¿Siente palpitaciones? Si tiene alguno de esos síntomas, definitivamente solo con el losartán de 50 cada 12 ya no es suficiente. ¿Cuál es la principal causa de falla cardíaca con FEBI preservada? Hipertensión arterial. ¿Cómo se diagnostica la falla cardíaca con FEBI preservada? No van a tener ecocardio, no van a tener ProBNP, no va a tener electrocardiograma, pero sí tienen un paciente hipertenso con disnea. No es una emergencia, pero les dará tiempo para hacer la referencia y que pueda ser evaluado al menos por medicina interna en el hospital de referencia o si hay cardiología, mucho mejor. Y por ahí no sabemos quiénes de ustedes estarán a 45 minutos o a 1 hora de la capital de la región. Señor, hágase un NT ProBNP, me lo trae cuando pueda. Si sale elevado con esta historia clínica, ya han dado un paso más a que ese señor no haga insuficiencia cardíaca ya descompensada. En la parte del sistema nervioso central o cerebro deben de preguntar por estos síntomas, ¿no? Cefalea, visión borrosa, déficit cognitivo, que tal vez sea el único síntoma de los pacientes adultos mayores, parestesias, déficit motor o sensitivo o vértigo. Generalmente, la cefalea por crisis hipertensiva o hipertensión maligna, que todavía es un término válido, que se relaciona a la necrosis fibrinoide que se da por la elevación de la presión arterial a nivel de los capilares cerebral y de los nervios periféricos. Generalmente la cefalea por crisis hipertensiva va a ser una cefalea holocraniana. Si ustedes tienen cefaleas focalizadas y con déficit motor y sensitivo, ya no tienen que pensar como primera opción crisis hipertensiva, sino enfermedad cerebrovascular, disartria, etc. ¿Y eso por qué tiene de importante? Porque si yo tengo una crisis hipertensiva sin déficit neurológico, puedo usar al antihipertensivo endovenoso por excelencia del MINSA, que es la nitroglicerina. No todos los hospitales tienen la Betalol. Para usar nitroglicerina tienes que estar bien seguro que no es un cuadro de SB. Si no es un cuadro de SB, puedes usar nitroglicerina. Si es gestante o es SB, ahí sí tienes que usar la Betalol,
¿Cuál es el problema del abetalol? Que es poco disponible y que se te van miles de ampollas en un día, porque la presentación más común del abetalol es la de 20 miligramos. Si yo uso 1 miligramo por kilo por minuto, se me van a ir 60 miligramos en una hora. Son 3 ampollas. La ampolla del abetalol está a 70 soles. Y bueno, bla, 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 bla. Entonces, que el paciente no tenga SB y no sea embarazada es bueno para nosotros en términos terapéuticos porque voy a poder usar nitroglicerina. Por favor, no se trata de que marquen nada más esto. Tómenle fotito y digan, disnea. ¿Cuál es la pregunta que luego de disnea tienen que hacer? Que es una pregunta validada por los estudios. ¿Cuántas cuadras puede caminar usted, señor, en una superficie plana? ¿Más de 2? Disnea clase funcional 2. Menos de 2, disnea clase funcional 3. Disnea reposo, disnea clase funcional 4. ¿Desde cuándo le falta el aire? ¿Le falta el aire solo en el esfuerzo? ¿Puede hacer sus actividades cotidianas? ¿Por qué? Porque disnea de esfuerzo más soplo sistólico en foco aórtico, ¿qué es? Estenosis aórtica. Y van a tener miles de casos de estenosis aórtica de abuelitos que nunca los diagnostican. Ahora que estoy trabajando en Guaral, recién egresé de mi residencia en el Hospital Oaiza, envío pacientes a ecocardiografía y le digo, señor, ¿nunca le han dicho que tiene estenosis aórtica? No. Y tiene evaluaciones por medicina interna, por cardiología, y ya en el momento en que yo les hago el diagnóstico, pues ya es demasiado tarde para hacer alguna intervención, ya el corazón está dilatado, etc. Entonces, ustedes son ese médico del primer contacto que le puede cambiar la vida a esa persona. Angina. ¿Es una angina de esfuerzo o es una angina de reposo? ¿Cuáles son los 3 tipos de angina de alto riesgo? Estamos hablando de semiología y semiología sí van a tener en el SERUMS. No se pueden excusar. Una angina increciendo. Doctor, yo antes caminaba 10 cuadras y de ahí me empezaba a doler el pecho. Ahora camino 8 cuadras y me comienza a doler el pecho. Ahora camino 6, 4, ahora camino 2 y me duele el pecho. Cuando antes caminaba más. La segunda angina de alto riesgo, ¿cuál es? Angina en reposo. Todo el día está que me duele el pecho, doctor. Y la otra angina de alto riesgo, ¿cuál es? Angina de novo. Paciente de 40 años hipertenso, que es su primer episodio de dolor de pecho. Cuando ustedes tengan alguna de esas 3 anginas, aspirina si hay en el centro de salud, atorvastatina si hay en el centro de salud y referencia para que le hagan un electro en el hospital o en el centro 1-4. Síncope. ¿Qué es el síncope? Es una de las definiciones más bonitas. Síncope es una pérdida transitoria del estado de conciencia con recuperación rápida y completa. Estoy hablando lento para los que apuntan, porque esos que apuntan me hacen sentir que estar aquí vale la pena. Vale la pena. Entonces, ¿qué cosa debo preguntar? Señor, ¿usted perdió la conciencia? ¿No se acuerda de nada? Sí, no me acuerdo de nada. ¿Por cuánto tiempo? 30 segundos, doctor. ¿Y después de eso tuvo algún signo de focalización? ¿Algo? No, estuve completamente normal. ¿Qué es eso? Síncope. Y ya lo deben de referir para que las especialidades tanto de cardiología y neurología
hagan el estudio de síncope. Pero hay que saber preguntar, ¿no? Señor, ¿se desmayó? O sea, la medicina es bonita cuando yo busco algo. Y para buscar algo tengo que tenerlo en la mente. Eso es el síncope. Una pérdida abrupta, transitoria, con recuperación rápida y completa, que no deja secuelas. Palpitaciones. Todo el mundo les va a decir que siente palpitaciones, desde las conversivas y los conversivos hasta de verdad los que tienen su taquicardia. Diferenciar, es una palpitación de inicio y fin brusco, de corta duración, taquicardia paroxística supraventricular. Es una palpitación de inicio abrupto y fin abrupto, pero de más larga duración, 1 hora, 2 horas. Paciente hipertenso, paro mis orejas, puede ser fibrilación auricular. Palpitaciones. No, doctor, es como que va calentando la taquicardia y luego comienza a bajar mis palpitaciones. Taquicardia sinusal. Paciente hipertiroideo con feocromocitoma van a tener hipertensión y palpitaciones. Bueno, el edema de miembros inferiores, cuando es un edema que va progresando en el día, cuando es un edema blando, pues se puede relacionar a enfermedades cardíacas, o si está acompañada de complejos varicosos, pues a las varices de miembros inferiores. Y cuando es un edema duro, con un cortejo renal, edema periocular, pues es un edema que puede deberse a enfermedad renal. ¿Cuándo debo pensar en hipertensión secundaria? Cuando es un paciente hipertenso, joven. Cuando es un paciente hipertenso que estaba bien controlado, pero luego ha comenzado a subir sus cifras de presión arterial y ya no lo puedo controlar con el clásico losartán, hidroclorotiazida, enalapril, captopril. Es un paciente hipertenso, joven, pero que tiene signos como palpitaciones, piel fina, caída de cabello, temblor esencial, exoftalmos. Es un paciente hipertenso y tiene el abdomen globuloso, tiene las manchas clásicas del síndrome de Cushing en abdomen. Entonces, debo de tener muy presente el paciente hipertenso, pero con un cortejo endocrinológico. Y acá tenemos un cuadrito que me pareció muy importante, que es que si es un paciente joven, muy joven, o sea, 18 años, 20 años, lo primero que debo de descartar está ahí, coartación de aorta. ¿Cómo lo voy a descartar, doctor, si no tengo tomografía? Generalmente los pacientes van a ser tan delgaditos que auscultándolos en la zona interescapular van a poder escuchar un soplo. Generalmente los pacientes van a ver que van a tener un pulso disminuido a nivel de los miembros inferiores. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Porque la aorta disminuye su luz, en un bracito el pulso va a estar bien y en todo lo demás va a estar disminuido. Entonces, al paciente hipertenso jovencito, hagan bien su examen físico y no le den solo losartán. Un paciente con displasia renovascular, ¿cómo lo pueden sospechar? Cuando hagan sus campañas con los adultos mayores o las personas que estén en el programa de DNT, traten de coordinar con su laboratorio de referencia, que probablemente sea el del 1.4 o el 1.3, para tomar la creatinina basal. Si ustedes toman una creatinina basal, inician tratamiento con un YECA o un ARA2, enalapril
o losartán o captopril, y esa creatinina se eleva más del 50% a las 2 o 3 semanas, es muy probable que haya enfermedad renovascular y que sea una hipertensión arterial secundaria, y ese paciente se tiene que referir. Y también muy importante si es una paciente gestante, porque ya estaríamos en el caso de una preeclampsia. Y también en los pacientes que toman crónicamente AINES, corticoides, levotiroxina, etc. O sea, siempre preguntar la medicación, porque así por más de que le demos un camión de antihipertensivo, no va a bajar la presión. Entonces, si es muy jovencito, coartación de aorta. Si es en la edad mediana de la vida, 19, 40 años, enfermedad renovascular. Si es un paciente de 40 años a más, enfermedad de Cushing. Y durante toda la época, toda la vida, siempre pensar también en la enfermedad poliquística renal. Ya hemos hablado de feocromocitoma, sobre todo las damas. No vayan a pensar, no, ustedes, para preocupada, nomás es estrés. Viene temblando, flaquita, sudorosa, hipertensa. Cálmese, ya le va a pasar. Le tomas las metanefrinas en orina, o sea, la mandas de referencia para que, o como les digo, si vive cerca de la ciudad o si va a la ciudad, la mandas con esa orden y viene el resultado positivo y no era una conversiva. Era alguien que tenía feocromocitoma. Por eso es que se habla de las diferencias de género en el diagnóstico de la hipertensión, porque muchas veces a las mujeres se les toma menos en cuenta los síntomas que nos dicen. Entonces, ustedes cuando estén frente a un paciente tienen que ser como un monje Shaolin, un guía espiritual, o sea, estar en modo zen y analizar lo que el paciente le dice. Porque muchas veces estigmatizamos a los pacientes y nadie merece ser estigmatizado. ¿Qué debo hacer con un paciente con hipertensión arterial? Peso, talla, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, revisar la parte neurológica, que no haya déficits motores, déficits sensitivos, auscultar el corazón, auscultar la zona interescapular para ver que no haya coartación, sobre todo cuando son jóvenes, pues. Si es un paciente de 50 años no va a ser coartación de aorta. ¿Ya? Palpar los pulsos, el índice tobillo-brazo, la inspección de la piel, de los riñones, ver si hay signos de Cushing, acromegalia o signos de enfermedad tiroidea. Todo lo que ya hemos conversado y lo que les he ido diciendo, tienen que irlo sistematizando, ¿no? Piel, ok, sí tiene las manchas de vino tinto de Cushing, ha estado tomando prednisona, ok, esta es una hipertensión arterial secundaria por medicamentos. Así se va construyendo el diagnóstico. ¿Qué exámenes podrían coordinar con su centro de referencia? Hemograma, urea, creatinina, glucosa basal, colesterol, triglicéridos. Eso es el panel básico y lo van a encontrar en todas las guías de estratificación de riesgo. ¿Para qué sirve la estratificación de riesgo cardíaca? Para definir si voy a iniciar losartán, si voy a iniciar enalapril en un paciente, no. Sobre todo en ese paciente que tiene 130/80. ¿Qué dices? ¿Le inicio o no le inicio? Aplícale su score de riesgo. Tiene creatinina elevada y tiene triglicéridos altos. Iníciale tratamiento antihipertensivo. Derívalo a cardiología, porque tiene que además ser manejado de la parte renal, etc.
En pacientes que tienen 140/90, menores de 65 años, hay que iniciar el tratamiento. Hay que hacerles sí sus laboratorios, pero no para definir el inicio del tratamiento. Pacientes con hipertensión, eso se llama con presión arterial elevada, que no llegan al punto de corte de 140/90, pero tampoco tienen la presión óptima de 120/80. En esos pacientes hay que aplicar los scores de riesgo cardiovascular. ¿Qué score de riesgo cardiovascular pueden utilizar? En las aplicaciones hay el score de la Sociedad Europea de Cardiología, que es un score bien facilito porque se llama SCORE. Es el score. Lo buscan, lo bajan. De ahí el ASCVD o ACCVD de la Sociedad Americana. Doctor, pero no somos ni europeos ni americanos. También hay el score HEARTS de la OPS para Perú. Y ahí van a ver que lo que les piden es lo que yo les estoy diciendo que tienen que hacer. Su historia clínica y los laboratorios que acabamos de conversar, que son los básicos. ¿Cuándo referir a un paciente? Mi charla hubiera podido empezar con esta diapositiva y terminarla ahí nomás. Emergencias hipertensivas. Se acabó. Las emergencias hipertensivas se refieren. No hay otra vuelta que dar. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? Paciente que tiene hipertensión arterial de grado 3 con daño de órgano blanco. Paciente con hipertensión de 180/110 y le duele el pecho. 180/110 y no está consciente. 180/110 y te estás hablando así. 180/110 y no orina. Eso es emergencia hipertensiva. Y la urgencia, hipertensión de grado 3 sin daño de órgano blanco. Muy bien. Entonces, ¿a qué pacientes deben de referir? Pacientes que yo sospecho que la hipertensión es secundaria, como los pacientes jóvenes, como los pacientes que han tenido su presión bien controladita y luego se comienza a descontrolar la presión por más de que aumento las dosis. Hipertensión arterial resistente. Hipertensión arterial resistente es que con 3 antihipertensivos a dosis máxima no consigo el control de la presión arterial. Si quiero descartar daño de órgano blanco, y aquí vamos a una diapositiva muy importante que la hice especialmente para ustedes porque todos me suben la foto clásica con su adulto mayor en sus serums, todos. Entonces, que esa foto signifique algo muy bonito en la parte de presión arterial y la parte cardiovascular. Si tengo un paciente de 60 a 79 años, la hipertensión arterial que debo tratar es la hipertensión arterial de grado 2 y grado 3. Personalmente, la de grado 1 no la traten. La guía dice, may be treated, puede ser tratada. El objetivo de la presión tiene que ser 140/80. Eso no es hipertensión de grado 1, 140 sí, ¿no? Entonces, el objetivo tiene que ser 140/80. Y nunca bajar la diastólica más de 70. O sea, si está en 70 y el abuelito está en 150/70, déjenlo ahí tranquilo. Déjenlo tranquilo. Si está en 160/70, sí denle antihipertensivo. Seguramente le van a dar a dosis plena y medicación combinada. No, si es un abuelito se inicia la dosis mínima y voy viendo cómo va tolerando. Dosis mínima, los sartan 50 en Alapril 10. Una vez al día. Doctor, pero es el tiempo de vida media es 12 horas. Sí, pero es un abuelito. Es un abuelito, es un paciente frágil. Y si mi abuelito tiene 80 años o más, la hipertensión de grado 2 puede tratarse y la que siempre debe tratarse es la de grado 3. Aquí hay menos estudios, por eso solo se dice que la presión objetivo sistólica
es 150 y siempre debo evitar una diastólica menos de 70. Generalmente, en la gran mayoría de pacientes, 40 años hasta los 59 años, se recomienda iniciar con terapia combinada. Ya no se recomienda iniciar solamente con monoterapia. ¿Por qué? Porque, como recordarán, la fisiopatología de la hipertensión arterial es una fisiopatología compleja que tiene múltiples sistemas entrelazados. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, el sistema mineralocorticoide. Entonces, ¿cuál es un inicio seguro? YECA ARA2 más calcio antagonista o tiazida. YECA ARA2 más calcio antagonista o tiazida. En dosis estándar, puede ser losartán 50 miligramos mañana y noche, con hidroclorotiazida 12.5 en la mañana. ¿Cada cuánto tiempo se evalúa la efectividad del tratamiento antihipertensivo? Al día siguiente le digo que venga y que le tomo la presión. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4. ¿En cuánto tiempo lo van a citar a su abuelito? Si vive cerca, a las 2 semanas. O sea, si su casita está a la vuelta, pues, ¿no? A las 2 semanas. Pero si vive muy lejos y se hace la reunión mensual, al mes. Está bien que lo citen a su abuelito. Siempre dándole los signos de alarma de hipotensión, mareos, frialdad, disminución de la cognición, a veces están muy soporosos. Y si ellos presentan eso, en el contexto en el que ustedes están es mejor decirle suspenda la pastilla. Porque en otro contexto es más fácil decir, si usted tomaba 2, ahora tome 1. Si usted tomaba esta dosis, ahora tome la mitad. Pero a veces las barreras de comunicación o a veces la falta de soporte social de los pacientes hace que sea difícil dar esa indicación. ¿Qué es lo que diferencia la última guía de hipertensión de las anteriores? Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores ya no son parte de la primera línea de tratamiento antihipertensivo, sino que están reservados para casos especiales. ¿Pregunta? ¿No? Ok. ¿Cuáles son los casos especiales? Cardiopatía isquémica, falla cardíaca y pacientes que se reconozcan como raza negra. Esos son los 3 casos en donde el beta bloqueador vuelve a estar como primera línea. Primum non nocere. No le vayan a dar YECA ARA2 a una gestante, por favor, o a una paciente que esté buscando ser madre. No le den YECA al paciente que con YECA ya hizo, doctor, me dio tosecita, me dio mucha tos, porque ese es el principio de un angioedema. Le pasan del enalapril a losartán. No le den YECA a un paciente que tenga hipercalemia. A un paciente con tasa de filtración glomerular menos de 30, inícienle muy cautelosamente y mejor refiéranlo. Los nuevos estudios, doctor, dicen que le puedo dar YECA ARA2 hasta con tasa de filtración de 15. Sí, pero no es el contexto en el que van ustedes a trabajar. ¿Hasta cuándo es prudente dar? 30. De 30 a más pueden usar su losartán, su YECA. Bien, en los ARA2 es lo mismo que en las contraindicaciones que los YECA, el embarazo, la gestación. Los beta bloqueadores, mucho cuidado con sus abuelitos.
beta bloqueador en paciente con frecuencia cardíaca menos de 60. ¿Se puede dar? Sí, pero en su contexto es mejor no darlos. Hay que ser prudente, no usar beta bloqueador frecuencia con menos de 60. Asma severa, bueno, los bloqueos tendrían que tener un electro para poder verlo. ¿En dónde no entran los calciantagonistas no dihidropirimidínicos? En los pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI menos de 40. Pacientes bradicárdicos. Los pacientes en donde van a usar hidroclorotiazida, tengan cuidado en aquellos que tienen piedritas, nefrolitiasis, urolitiasis, en aquellos que tienen hiponatremia. Y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, si es un paciente con hipercalemia o falla renal, no los vayan a dar. ¿Ya le tomaron foto? Muy bien. Primero, no hacer daño. ¡Charán! Estos son los antihipertensivos que van a tener sus presentaciones y sus dosis máxima. ¿Qué les puedo aconsejar en general, mis queridos colegas? Siempre sean prudentes. No vayan a iniciar con amlodipino 10 miligramos, no vayan a iniciar con la dosis de bisoprolol 10 miligramos, hidroclorotiazida 25 cada 12, no. Inicien en las dosis mínimas. Nadie los está apurando. Midan bien la presión basal. ¿Ya le tomaron foto? Muy bien. Doctor, le quedan 5 minutos. Oh, ya. Gracias. Me gusta hablar lento, disculpen. De ahí cuando ven la repetición en Facebook le ponen por 2, por 3 y ya. Muy bien, 5 minutos. ¿Cuál es el terror de todo serumista? La gestante. Sí, es difícil, pero no tengan miedo de manejar a las gestantes. ¿En qué paciente con riesgo de preeclampsia le debo dar aspirina? Aquí está. Paciente que ya haya tenido preeclampsia previa, paciente con hipertensión que sale embarazada, su aspirinón. Enfermedad renal crónica, paciente diabética que sale embarazada, aspirina. Paciente con enfermedades autoinmunes, todos los que han hecho en el OAISA son expertos en autoinmunes, lupus, artritis reumatoide, síndrome antifosfolipídico. Paciente que se hizo su terapia reproductiva, su aspirina. Y si tiene 2 de estos de abajo, o sea, si es su primera gestación y es mayor, aspirina. Si tuvo su último hijo hace 10 años, si es gordita, si tiene historia familiar de preeclampsia o ha tenido o es un embarazo gemelar, si cumple 2 de esos de abajo, aspirina. De 100 a 150 al día, generalmente a la hora de dormir, desde la semana 11 o 14 hasta la 36. Bueno, chicos, ya nos queda poco tiempo, pero estas son las emergencias hipertensivas, que espero no las vean, porque no van a poder hacer mucho. Tomen fotito y aquí vamos. Como no quería que se vayan y se sientan estafados de que no me enseñaron nada de emergencias hipertensivas, espero a muchos de ustedes verlos en los hospitales, en las residencias de emergencia, UCI, cardiología, tratando a nuestros pacientes. El antihipertensivo por excelencia, nitroglicerina, darme cuenta que no esté en episodio de SB, que no sea gestante. ¿Cómo se prepara? 50 miligramos en 100 de dextrosa y le inicio a 5 cc hora. ¿Por qué? Porque iniciando a 5 cc hora, estoy iniciando a 42 microgramos por minuto. Y la dosis de nitroglicerina, para que se acuerden, es de 20 a 200 microgramos por minuto. No se usa el peso en la nitroglicerina. Es 20 a 200 microgramos por minuto. Pueden tomarle foto y luego analizar la regla de 3 que hice ahí para poderles explicar por qué es que eso es 42. El abetalol, igual, 100 en 100 y es 1 miligramo minuto. 1 miligramo minuto. Si lo hago de 100 en 100, pues fácil. 60 ml en 1 minuto. O sea, le pongo a la bombita 60 cc por hora.
Tengan cuidado con la bradicardia, úsenlo en lugares donde tengan marcapaso transitorio. A veces se pasa, pues, ¿no? Lo importante de formarse en un hospital como el OAISA es de que se te pase el abetalol, le pones transitorio. Y ya esperas a que se pase el efecto del abetalol. Ahora, si le inicias en un hospital, como en donde estoy trabajando ahora en Huaral, tienes que estar al costadito del paciente y ver si no se bloquea, porque si no, fuiste. Y el otro antihipertensivo que lo van a encontrar en esa LUC es el nitroprusiato. Nitroprusiato 50 en 250 de dextrosa. Ese lo inician a 6 ml. A 6 ml. Este sí se hace por kilogramo de peso. Por ejemplo, si es un varón de 70 kilos, 21 microgramos minuto. Y si le inicio a 6 a esa dilución, estoy en 20. Siempre hay que ser prudente. Empezar en la dosis más baja. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto. 30 segundos. Zika. ¿Cómo es un dolor torácico anginoso? Dolor retroesternal, opresivo, que se desencadena por un estrés emocional o esfuerzo físico, que mejora con el reposo o la tranquilidad, que dura generalmente más de 20 minutos, que se irradia al brazo izquierdo y a la mandíbula, que se acompaña de diaforesis. Miren todo lo que tienen que preguntar, ¿eh? Les he dado muchas características que hay que preguntar. Si es un paciente hipertenso, diabético, que viene con dolor de pecho, sudando, o que viene con la clásica gastritis del infarto inferior, aspirina 300, clopidogrel 300, si es abuelito no se carga clopidogrel, atorvastatina 80 y enoxa 1 por kilo. Se persignan y lo refieren. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Vamos a hacer entrega de su certificado de participación, por lo cual lo invito a pasar al centro del estrado. Tiene, doctor, muchísimas gracias por la exposición, un gusto. Y para la foto protocolar, por favor.